amigos, buenas tardes. Gracias una vez más por sintonizarnos a través de su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos el abordaje de un tema que es de bastante importancia en el ámbito de lo que es el sistema jurídico vigente en la sociedad dominicana, por el hecho de estar relacionado con nuestra ley de leyes o Carta Magna. Es el caso relacionado con lo que dispone el primero de los artículos que forma la plataforma de principios del Código Procesal Penal en República Dominicana. Es el que sostiene la denominada primacía de la Constitución de la República y de los tratados internacionales. ¿Qué vamos a ver en el desarrollo del tema que nos ocupa? Bueno, vamos a ver los elementos más importantes que sostiene en ese sentido el legislador dominicano, refrendado obviamente por lo que es el llamado bloque de la constitucionalidad. Y vamos a ver también algunas hipótesis en relación a lo que son algunos procesos penales que en un momento histórico dado pueden suscitarse y estar en las manos de los jueces de instrucción y en otros casos estar en las manos de las jurisdicciones de apelación en materia penal. Esa dirección, establecer cuál habrá de ser la solución que de alguna manera sostienen las disposiciones normativas que rigen todo lo que corresponde al denominado proceso penal en el ámbito de la sociedad dominicana. Pues bien, entrando en el ámbito de lo que es el desarrollo del contenido del tema que nos ocupa en la tarde de hoy, vamos a empezar por consignar o por establecer a qué se refiere el legislador dominicano en la medida en que plantea la denominada primacía de la Constitución de la República y de los tratados internacionales. En ese sentido, se sostiene el hecho de que es una obligación ineludible de parte de los jueces y tribunales penales existentes en el ordenamiento jurídico nuestro, al momento de llevar a cabo el proceso aplicatorio de la ley penal, tomar en consideración o llevar a cabo más bien lo que es la vigencia efectiva de la Constitución de la República, así como también de los tratados internacionales suscritos y aprobados por las instancias de poder establecidos por la propia Constitución para tales fines. En ese sentido hay otro elemento importante que se deriva de lo que es el contenido de esa disposición normativa, y es el que está en franca relación con la necesidad de acogerse no solamente a lo que es el contenido per se del mandato constitucional, así como de los tratados internacionales, sino también de lo que son las interpretaciones creadas por los tribunales competentes a propósito de ¿qué? A propósito de los mandatos constitucionales y de los contenidos en esos tratados o acuerdos internacionales. Es decir, que es obligación de los jueces penales no solamente tomar en consideración lo que define en sí mismo el mandato de la Constitución, sino tomar en consideración también las interpretaciones que los mismos jueces, fueren los jueces ordinarios o de derecho común, los denominados jueces de excepción, como también el propio Tribunal Constitucional, que es garante del contenido de la Constitución. En ese sentido, entonces, se obliga a los jueces en el desarrollo de un proceso penal determinado a que tomen en consideración esas interpretaciones que han sido llevadas a cabo con antelación por otros jueces o por otras instancias jurisdiccionales, como también por el Tribunal Constitucional propiamente dicho. Hay dos aspectos importantes se derivan de todo lo que hemos estado tratando de desarrollar. Y eso es lo que se relaciona con la obligatoriedad tenida, como ya hemos dicho, por los jueces penales en el territorio de la República Dominicana de acogerse al contenido de la Constitución. Existe lo que jurídicamente hablando ha sido llamado, tanto por la Constitución vigente como por los autores y la propia jurisprudencia dominicana, en relación al tema que nos ocupa, que es la llamada excepción de la inconstitucionalidad. Es el denominado control difuso de la constitucionalidad, sostenido de manera precisa en el artículo 188 de nuestra ley de leyes. ¿Qué se sostiene en esa dirección? Bueno, de ello se deriva un elemento importante que es bueno dejar aclarado de entrada, y es el hecho de que todos los jueces penales, civiles, laborales, de tierra, es decir,
No importa la materia que de alguna manera se aboquen a conocer, pero en definitiva todos los jueces que formen el organigrama nacional pueden ser entendidos conforme ese criterio del control difuso como jueces constitucionales. Es decir, son jueces que están inexorablemente obligados a conocer en el desarrollo del proceso que les ha sido sometido a su consideración. Tienen que conocer las denominadas excepciones de inconstitucionalidad que se planteen a propósito de lo que es la idea de querer aplicar en un momento determinado del desarrollo del juicio una norma jurídica que pudiera ser entendida por una cualquiera de las partes, y ese es un elemento importante. Es decir, que todas las partes en el desarrollo del proceso, fuera penal, civil, laboral o de tierras, o de la naturaleza jurídica que fuere, como hemos dicho ya, están facultadas para sostener en el desarrollo o el decurso del proceso que les ocupe lo que es la llamada excepción de la inconstitucionalidad. Como decíamos, en esa dirección es la expresión de el entendido que tiene una de las partes de que esa norma jurídica que se pretende aplicar o que invoca una de las partes es sencillamente contraria a la Constitución de la República. Y es justamente a lo que se refiere el contenido del precitado artículo 188 de nuestra Ley de Leyes o Carta Magna. Otro aspecto interesante que, como decíamos originalmente, vamos también a abordar en el desarrollo del proceso que en este caso nos ocupa, y es el tratamiento del principio jurídico que sacáramos a colación originalmente. Imaginemos la hipótesis en un momento determinado de un proceso penal en el que el imputado haya decidido admitir los hechos y sobre la base de esa situación decida ponerse de acuerdo con el Ministerio Público a los fines de que, tomando en consideración la naturaleza jurídica o el alcance de la sanción penal que le correspondiere a él, fruto del hecho que ha cometido, la misma no excediere de 4 años. ¿Cuál es el medio a ser aplicado en esa dirección? Bueno, hemos explicado ese medio en otras ocasiones. Es el caso de la suspensión condicional del procedimiento, sostenido o instituido de manera precisa en el contenido del artículo 40 y siguiente del Código Procesal Penal en República Dominicana. ¿Qué situación puede ser derivada de ello que de alguna manera suponga la necesidad de agotar un planteamiento de carácter constitucional ante los ojos de ese juez de la instrucción que es el competente para poder decidir respecto de una petición relacionada con lo que es la suspensión condicional del procedimiento? Bueno, en ese sentido, sabemos ya, porque hemos explicado esta institución jurídica como medio alterno para la solución de conflicto penal en otras entregas. Hemos dicho que para que los jueces de la instrucción pudieran acoger la misma, es decir, la suspensión condicional del procedimiento, es inexorable que adviertan primero que el imputado admita los hechos, que el imputado esté de acuerdo con que se le aplique ese procedimiento y que en adición a todo ello hubiere indemnizado a la víctima o por lo menos hubiere firmado acuerdo de garantía para con ella a propósito del hecho que de alguna manera se pone sobre sus hombros. En esa dirección advierte también el juez de la instrucción la necesidad de tomar en consideración de que todavía no se ha dictado auto de apertura a juicio, porque, como hemos dicho ya en otras entregas, en caso de que se hubiera dictado auto de apertura a juicio, entonces ya ese juez, el de la instrucción, deja de ser competente para poder decidir respecto de ese tipo de situación, porque, como hemos explicado en otras situaciones, no es factible lo que es la posibilidad de la aplicación de ese tipo de procedimiento como medio alterno para la solución del conflicto penal. Vistas entonces estas consideraciones que hemos sacado a colación a propósito de lo que son los requisitos que de forma inexorable deben de estar presentes para la aplicación de este procedimiento, llamado la suspensión condicional. Vamos entonces a lo que es la resolución del juez de la instrucción, para poder enlazar lo que queremos significar en relación a lo que es la posible violación al mandato constitucional en un momento determinado respecto de un proceso penal en civil.
Hemos dicho en otras entregas que para que los jueces de la instrucción pudieran dictar ese procedimiento o acogerlo más bien, corrijo, deben de estar presentes todos esos requisitos. Vistos los mismos, entonces se dicta una resolución. Esa resolución contiene un conjunto de elementos que van desde lo que es el plazo periodo de prueba, que como hemos dicho ya, no puede ser menor de 1 año ni más de 4, y fija un conjunto de situaciones que van desde lo que es la ubicación en términos de domicilio del imputado, pasando por lo que es la imposibilidad, según el caso, obviamente, de lo que es poder usar o no armas de fuego, poder salir o no del país, aprender o no un oficio o profesión determinada. Es decir, un sinnúmero de consideraciones de las que han sido establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal Dominicano. En esa dirección, imaginemos que a juicio del imputado, una de esas reglas fueran excesivas. En ellas, el juez pudiera haber trascendido el límite de sus facultades o sencillamente fueran inconstitucionales. Es ahí entonces el enlace que de alguna manera hemos querido precisar a propósito de este procedimiento. ¿Qué puede suceder respecto de las prerrogativas del imputado en ese caso? Bueno, simplemente tiene la facultad de apelar conforme el criterio de lo que es el 410 del Código Procesal en materia penal. Y en ese sentido, yendo a la Corte de Apelación, puede plantear lo que es el denominado control difuso de la constitucionalidad. Es decir, puede acogerse a la llamada excepción de la inconstitucionalidad como consecuencia del entendido que él de manera particular y su defensor asume de que cualquiera de esas reglas han sido sencillamente trascendentes en el orden de lo que es el mandato de la Constitución y como consecuencia de ello pueden sencillamente asumir lo que es ese recurso de apelación como medio de ataque a la resolución propiamente dicho, que de alguna manera hubiera nacido del juez competente para estos casos. Una última hipótesis en esta dirección es la que está relacionada ya con las sentencias sobre el fondo del proceso penal. Imaginemos en esa dirección que, como ya sabemos, los jueces penales, a diferencia de los jueces de la instrucción, los jueces penales están facultados para conocer o de la absolución o de la condena del imputado. Es decir, ellos están para decidir si ha lugar o no al compromiso de una responsabilidad penal en relación a los hechos que se le están imputando a un procesado en un momento histórico determinado. Asumamos entonces en esa dirección la posibilidad de que, dictada la sentencia, fuere de absolución o fuera de condena, una de las partes se entendiere en ese sentido que la misma, es decir, la sentencia, no está de acuerdo con lo que eran sus requerimientos o conclusiones que fueron sostenidas en el juicio penal. En esa dirección quedan facultados para la apelación el Ministerio Público, la víctima elevada a la categoría de querellante o actor civil, como también está facultado el imputado, entre otras partes que pudieran estar envueltas en el proceso penal. Sostiene la norma jurídica en esa dirección el hecho de que el recurso de apelación tiene un límite, tiene un alcance. Es decir, el recurso propiamente dicho está ante los ojos de los jueces limitado en términos del conocimiento que estos deben tener respecto de ese medio de ataque a lo que son los medios impugnados por el recurrente. Es decir, el Ministerio Público o el imputado o el creyente incoan un recurso de apelación respecto de una sentencia sobre determinados puntos de la misma. Es decir, no la atacan en su totalidad. Pero ¿qué resulta? Que sostiene el artículo 400 de la norma jurídica ya señalada, es decir, del Código Procesal Penal en República Dominicana, que independientemente de que el recurrente no hubiera impugnado determinados medios advertidos por la Corte de Apelación como de carácter inconstitucional, esta está sencillamente facultada para poder conocer los mismos
como ya dije, independientemente de que el recurrente, es decir, aquella parte del proceso penal que ataca la sentencia, es el recurrente, independientemente de que éste no hubiere invocado esa cuestión de inconstitucionalidad, están facultados los jueces penales ante esa jurisdicción de alzada a conocer los mismos. De manera que, amigos que nos escuchan, que nos sintonizan semanalmente, he aquí una cuestión que supone, como hemos dicho en diferentes ocasiones, lo que es la supremacía que tiene la Constitución de la República en el orden de lo que es el desarrollo de los procesos penales en el territorio de la sociedad dominicana. Es decir, como hemos puesto de relieve, aún en aquellos casos en donde una cualquiera de las partes no invoque la excepción de la inconstitucionalidad, están los jueces en el territorio nuestro facultados para poder conocer de las mismas, como hemos dicho ya, aún no se les hubiere presentado de manera precisa en el recurso o en la instancia que se deposita ante tales o cuales jueces. Aquí, amigos que nos ven, esta su novena entrega por su canal Derecho y Más. Damos sencillamente las gracias una vez más por las atenciones brindadas, por el hecho de sintonizarnos semanalmente y sencillamente darle continuidad a los temas que de alguna manera abordamos continuamente relacionados con lo que es el sistema jurídico vigente en la sociedad dominicana. Una próxima entrega.